Hola, saludos a todos. Yo soy Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, miércoles 16 de septiembre. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de dos mártires, San Cipriano y San Cornelio. San Cornelio I, papa, que fue martirizado en el 253, y después San Cipriano, que fue obispo de Cartago, que murió unos años después, en el 258. Ambos fueron muy activos y fueron figuras importantes en un momento en que la iglesia estaba, como digámoslo así, descubriendo, fundamentando su identidad dentro del Imperio Romano como una comunidad que daba testimonio de Jesucristo. ¿Por qué celebramos estos mártires tan antiguos? Hay un dato interesante aquí, y es que estos dos, como muchos otros, son mencionados en el canon romano. El canon romano es una oración que hacemos en la Eucaristía en el momento de la consagración, esa parte de oración que hacemos los sacerdotes, y hay una de ellas en la que se menciona una serie de mártires: Lino, Cleto, Clemente, Cornelio, Cipriano, Ágata, Felicidad, Perpetua, Inés, etcétera, etcétera. Estos son los primeros mártires, digámoslo así, de la iglesia, los más reconocidos, y en ellos están representados todos los mártires de la iglesia de todos los tiempos, pero no los mencionamos a todos porque entonces eso nos llevaría, déjenme yo organizo esta cámara un poquito, eso nos llevaría horas en celebrar la Eucaristía si mencionamos a todos los mártires. Pero bueno, en fin, hoy celebramos a estos dos mártires, San Cornelio, papa, y San Cipriano, obispo. Y hoy volvemos a leer el Evangelio de Lucas. Lo habíamos interrumpido por las celebraciones del lunes, la exaltación de la cruz aquí en Estados Unidos, y ayer martes, Nuestra Señora de los Dolores. Hoy volvemos entonces al Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículos 31 al 35. En aquel tiempo dijo Jesús: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Muy bien, un poquito de contexto acerca de este evangelio. Estamos leyendo el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, y al principio de este capítulo, pues Jesús ha hecho un par de curaciones, y después, aquí viene como la parte que está relacionada con estos versículos que leímos hoy. Juan Bautista está un poco intrigado acerca de si Jesús es el Mesías o no, de manera que manda unos mensajeros a preguntarle a Jesús: Don Jesús, ¿usted es o no es el Mesías? Y Jesús le dice: pues miren alrededor, los signos de la llegada del Mesías están aquí. Dice, la respuesta de Jesús es esta: vaya y díganle a Juan de lo que han visto y oído. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les proclama la buena noticia. Dichoso el que no tropieza por mi causa. Mejor dicho, Jesús les está diciendo: los signos del reino de Dios están aquí. Los signos de la llegada del Mesías está aquí. Por lo tanto, yo soy el Mesías. Muy bien. Entonces después Jesús empieza a hablarles acerca del ministerio de Juan. Qué tan importante fue el ministerio de Juan en preparación, o como preparación para la llegada del reino, para el anuncio del evangelio. Qué importante fue Juan inclusive en el ministerio de Jesús. Pero esta sección en particular, cuando Jesús empieza a decirle a la multitud: ¿con quién compararemos a las personas de esta generación o a esta generación? Entre la multitud están los escribas y los fariseos. De manera que este es como un lamento de Jesús acerca del hecho de que la gente está dividida, de que hay algunos que no consideran a Jesús confiable, o algunos que consideraban que Juan el Bautista era un loco, un maniático o un tipo lunático, etcétera, etcétera. El comentario de Jesús entonces refleja la división que está ocurriendo entre la gente en ese momento.
acerca de la llegada del reino y del mensaje y de la enseñanza de Jesús. El problema aquí es que los fariseos y los escribas están como tan enredados y tan aferrados a sus propias maneras de pensar, a su forma de creer cómo debería actuar Dios. De hecho, ellos pensaban, es como nosotros pensamos y basta. ¿Sí? Cualquier otra forma de pensar no es correcta. Que la novedad del evangelio, la novedad del mensaje de Jesús era una cosa casi que repulsiva para ellos. Era algo que les disgustaba bastante y decían, es imposible que este hombre sea el Mesías. Y entonces se perdían la oportunidad precisamente de descubrir la manifestación de Dios en la persona de Jesús. Yo creo que este evangelio refleja de una manera muy particular lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Quiero decir, miren que nosotros estamos un poco, bueno, esta sociedad está absolutamente polarizada, dividida. Las redes sociales han ayudado bastante a la polarización, a la radicalización de ciertas posturas en las personas. El mundo no es ni blanco ni negro, hay una gran cantidad de matices in between, como dicen en inglés, entre el negro y el blanco, que le da precisamente el sentido a este mundo, que le da el carácter, la identidad a este mundo. ¿Cómo reconocer lo que es verdadero de lo que es falso? ¿Cómo saber que una persona o algo, una noticia, por ejemplo, es verdadera o es falsa? Bueno, yo creo que la sentencia final de este evangelio, la frase final de este evangelio nos da como una clave para reconocer, para entender esto. Dice, pero la sabiduría ha sido reconocida. Otra traducción dice, ha sido reivindicada por sus discípulos. Lo que quiere decir un poco esta expresión es que todos aquellos que están abiertos, que no se aferran a sus propias formas de pensar o de creer en Dios, sino que están abiertos a la novedad del Espíritu, entonces estarán como capacitados para discernir y reconocer la verdad en la enseñanza de Jesús. Podrán reconocer lo verdadero precisamente, y cuando la enseñanza de Jesús, que ahora es predicada por tantas personas, sobre todo en las redes sociales, yo uno de ellos, cuando uno está abierto a la acción del Espíritu de la sabiduría, que es el mismo Espíritu de Dios, entonces podremos estar habilitados para discernir y reconocer lo verdadero de lo falso. Ahora bien, el discernimiento necesita tiempo. Eso no viene así como por arte de magia. El proceso de discernimiento es un proceso que se da en etapas, que necesita tiempo y que necesita sobre todo paciencia. La enseñanza de este evangelio, creo yo, podríamos decirla de esta manera. Entre más me aferro a mi forma de creer que Dios es así o asá, entre más me aferro a mis formas de pensar y de vivir, menos el mensaje del evangelio tendrá más dificultades para impactar mi vida y cambiarla. La apertura a la novedad de Jesús me habilita o me da la capacidad de ser transformado por Él, de ser transformado por su Espíritu. Vamos a leer una vez más este evangelio. Muy bien, antes de darles la bendición final, quiero darle un saludo a Cruz y Esperanza Gualdarrama. Me mandaron esta tarjetita de agradecimiento. Aquí la tenía pegada para que no se me olvidara darle las gracias a
a Cruz y a Esperanza. Muchas gracias por sus palabras. Me animan a seguir adelante con este ministerio. Bueno, que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un cafecito y nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Bendiciones para todos y chao, chao.